Si tú quieres ganar, lo primero que tenemos que comprender es que debemos estar inconformes con la situación que vivimos. Debemos estar insatisfechos con las cosas que enfrentamos. Yo te vine a decir que tu mejor compañía no es la enfermedad que tienes. Tu mejor compañía no es el pecado donde vives. Tu mejor compañía no es el dolor que sientes, la tristeza que tienes. Debe haber una insatisfacción y debe haber la comprensión de decir: ya no quiero vivir en esta situación, ya no quiero vivir en este dolor, ya no quiero seguir siendo el mismo, ya no quiero seguir haciendo lo que he hecho por muchos años. Ha llegado el día de pelear en contra de lo que tengo dentro de mí. La pregunta que te lanzo en esta mañana: ¿cuántas batallas estás librando? ¿Y estás satisfecho con la condición en que vives? ¿Estás realmente satisfecho? David le bastó un minuto de estar ahí para estar insatisfecho. Y lo primero que David llevaba una actitud de que él no dudaba del poder de Dios. Tal vez el gigante era muy alto, tal vez Goliat era muy fuerte, tal vez Goliat todos le tenían miedo, pero David no dudaba del poder de Dios. Y yo te vine a hablar en esta mañana, iglesia, del poder de Dios. Y yo te lo puedo describir de muchas maneras. Te puedo llevar al universo, te puedo llevar a los planetas, te puedo llevar al mundo microscópico, te puedo enseñar el poder de Dios. Pero David manifiesta el poder de Dios cuando David entiende: así como Dios me libró del oso, así como Dios me libró del león, así Dios también me va a librar de este filisteo. Entonces yo entendí: la mejor manera de mostrarte el poder de Dios, la mejor manera de hacerte entender la grandeza de Dios, no es enseñándote los astros, no es enseñándote el átomo. La mejor manera que te puedo enseñar la grandeza de Dios es enseñándote tu misma persona. Mírate ahora, mira tu mano, mira tu cuerpo y entiende que si estás vivo es porque la mano de Dios no te ha dejado. La mano del Señor te ha sostenido. Él no te dejó morir cuando te dijeron descanse. Él no te dejó solo cuando te dijeron está acabada tu vida. Él no te ha dejado. Entonces, en nombre de eso te digo: nunca dudes del poder de Dios. Nunca dudes de la grandeza de Dios. Nunca dudes de que el poder del Señor es ilimitado. Y si el poder de Dios está contigo, ármate de valor y ponte al frente de la batalla. Si el poder de Dios está en tu corazón, ármate de valor y toma los pasos para enfrentar al gigante. Si el poder de Dios está a tu lado, ármate de valor y empieza a caminar donde está la dificultad. Mientras el ejército de Israel se escondía, hubo un hombre que daba la cara. Mientras el ejército de Israel tenía miedo, hubo un hombre que tenía valor. Yo te pregunto en esta mañana: ¿cómo se llama tu gigante? Tal vez tu gigante se puede llamar que tus hijos no son sanos. Tal vez tu gigante se pueda llamar un esposo alcohólico. Tal vez tu gigante se pueda llamar un matrimonio inestable. Tal vez tu gigante se pueda llamar una enfermedad incurable. Tal vez tu gigante se pueda llamar una situación financiera muy mala. Tal vez tu gigante se pueda llamar una tristeza del pasado. ¿Cómo se llama tu gigante? Es que todos enfrentamos gigantes. Es que todos enfrentamos situaciones difíciles. Es que todos traemos algo con lo que queremos destruir, pero que no lo hemos podido lograr. Pero en esta mañana David nos está enseñando que podemos hacerlo sin dudar del poder de Dios. David entendía que había un poder más grande que Goliat. David entendía que había un Dios más grande que Goliat. Yo te vine a decir, iglesia, Dios es más grande que tus problemas. Dios es más grande
necesidad. Dios es más grande que tu dolor. ¿Me entiendas o no me entiendas? Dios es más grande que toda la necesidad que esté reunida en esta iglesia. Dios es más grande que esa situación de desempleo que tienes. Dios es más grande que ese marido borracho que tienes, que ese hijo drogadicto que tienes. Dios es más grande que todo eso. Pero debemos presentarnos sin dudar del poder de Dios. David tenía la seguridad de que Dios tenía poder. Pero hay una segunda cosa que David tenía en el versículo 45. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado. David tiene ahora una mentalidad renovada. Hermano, no podemos enfrentar al gigante pensando que nosotros somos unos enanos. Amén. Diga amén o diga amén. Pero usted nunca podrá vencer ninguna situación si no tiene su mente renovada. Déjeme decirle, hermanos, que hace tiempo nos enseñaron a que los cristianos éramos una llaga podrida, que los cristianos éramos unos gusanos, que los cristianos, entre más pobres, más santos, entre más roto la suela del zapato, más santidad delante de Dios, entre más agujerado estuviera el techo de la iglesia, era porque más la gloria de Dios se manifestara. Entre más enemigos tuviéramos, más cerca estábamos del cielo. Entre más nos abofetearan, más cerca estábamos del Señor. Y empezaron a crear en nosotros una mentalidad mediocre, una mentalidad derrotada, una mentalidad de tercer mundo, una mentalidad que no sirve para nada. Déjame decirte una cosa, iglesia: los que te predicaron eso, los que te enseñaron eso, mientras te decían sé más pobre, ellos comían en el mejor restaurante. Mientras te decían mientras menos dinero tengas, mejor vas a ser para Dios, ellos acumulaban riquezas. Pero bendito sea el Señor, que Él nos trajo a un tiempo diferente, a un tiempo de gracia, a un tiempo de bendición. Y hoy podemos entender que Dios no está enojado con la riqueza, que Dios no está enojado con la posesión, que al contrario, Él nos bendice. ¿Sabe que David, para enfrentarse con Goliat, tuvo que vencer algunos complejos que la gente tenía? La primera cosa que David tuvo que vencer era que sus hermanos lo consideraban poca cosa. ¿Cuántos se les suena familiar? David era el menor. El menor no iba a la guerra, solo los mayores. Cuando David pregunta qué van a hacer con el que pelee, los hermanos de él se enojan y empiezan a criticarle, y empiezan a ofenderle, y empiezan a decirle vete de aquí. Pero David tuvo que sobreponerse a ese golpe emocional que ni su propia familia creía en él. Tuvo que levantarse de esa situación difícil que ni las personas más cercanas a él confiaban en él. Va a haber situaciones, iglesia, en que los que te deben de ayudar no te ayudan, los que te deben de motivar no te motivan. Esta guerra no la vas a ganar con la ovación del mundo. Tu guerra no la vas a ganar con el aplauso de la gente. Tu guerra no la vas a ganar con que todos te animen. Tu guerra la vas a ganar solamente con el poder de Dios Todopoderoso. A David no le importó. Aleluya. A David no le importó que sus hermanos lo tenían en poco, que sus hermanos no lo apreciaban. Él siguió caminando, y cuando venció a los hermanos le salió el rey. Y el rey le dice a David: David, ¿tú estás loco? Tú eres un muchacho. Y aquel Goliat es un hombre de guerra, es un hombre fuerte, es un hombre valiente, es un